Esta pregunta también está bastante interesante, me agradó mucho, me agradó bastante que hicieran esta pregunta. ¿Cómo calcular el tiempo del timer, o es decir, del temporizador, para realizar el cambio de estrella a delta? ¿Existe alguna fórmula o algo para obtener ese tiempo? Una pregunta muy importante y bastante válida. ¿Cómo vamos a poder calcular ese tiempo? Bueno, pues resulta que no existe una fórmula para calcular ese tiempo. O si existe esa fórmula, sinceramente yo la desconozco. No conozco esa fórmula. Yo lo que hago para calcular ese tiempo es hacer mediciones y les voy a enseñar cómo. ¿Por qué no existe esa fórmula para calcular el tiempo? Porque depende de la carga, depende de la inercia, depende del par relacionado. Es por eso que la fórmula es muy difícil de encontrar. Porque tenemos unas variables que son ajenas a todos los procesos. Dependemos de la carga, dependemos de la inercia, dependemos del par relacionado con la aplicación. Es decir, si tenemos un arranque estrella delta, no es la misma carga que se va a someter para un rodillo de tracción, para una bomba de vacío, para una extrusora, no es lo mismo. No es la misma carga, no es la misma inercia, no es el mismo par. Por lo tanto, no podemos generalizar en una fórmula. Si ustedes conocen la fórmula, en realidad me gustaría saberla y me lo podrían señalar. Sinceramente, yo desconozco que exista una fórmula para calcular el tiempo. Yo lo que hago es hacer mediciones y es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, se debe de ajustar el timer con la carga en la puesta en marcha de la máquina. Eso es lo que hay que hacer. Y eso es lo que yo hago. Si yo voy a diseñar un arranque estrella delta, yo voy a ajustar el tiempo con la carga implementada en la puesta en marcha de la máquina. Si la máquina ya está fabricada, es decir, ya está implementada, pues los que construyeron esa máquina hicieron esas pruebas y ya te pusieron el tiempo específico para el cambio de estrella delta. Ahí no hay que hacer nada, no hay que inventar el hilo negro. Pero cuando yo quiero implementar un arranque estrella delta, por supuesto, sí debo de ajustar el tiempo, pero con la carga y en la puesta en marcha de la máquina, hacer mediciones. Entonces vamos a ver algo muy importante, vamos a ver cómo podemos ajustar esos tiempos. Vamos a tener tres casos. Vamos a tener cuando nosotros ajustamos el tiempo demasiado largo, es decir, nos extendemos. ¿Qué sucede con el motor si ajustamos el tiempo demasiado largo? ¿O qué sucede con el motor si ajustamos el tiempo demasiado corto? Y vamos a ver por último el ajuste correcto. Para que la corriente en la conmutación, ¿qué significa esto? En la conmutación significa cuando es el cambio de estrella a delta, eso es conmutar, cambiar. Entonces, para que la corriente en la conmutación sea lo menor posible, esto es fácil de entender, cuando nosotros hacemos el cambio de de estrella a delta, nosotros queremos que esa conmutación sea mínima. Pues para que esa corriente sea mínima, se debe de ajustar el temporizador o el timer de forma que el motor ha llegado aproximadamente al 90% de la velocidad nominal durante la conexión estrella. Aquí me voy a mantener. Aquí yo estoy colocando 90%. Este 90% es de mi parte. Es decir, es un aporte mío. Es porque yo lo he visto y yo lo he experimentado. Como yo les he mencionado, yo he hecho estas pruebas físicamente. Y el mejor resultado a mí me ha dado con el 90% de la velocidad. Ustedes, cuando estén, o ustedes que están estudiando, están leyendo, se están documentando en libros, en revistas técnicas, etcétera, se van a encontrar que les van a decir que ajusten el tiempo al 70, al 80, al 70 o 80%. Eso es lo que les van a decir los libros. Está bien, perfectamente. Pero yo prefiero ajustarlo al 90 y les voy a explicar por qué, que es algo que también vamos a ver más adelante. Este 90% es la velocidad nominal durante la corrección estrella, es decir, cuando arranca en estrella, antes de realizar el cambio.
Esto no es difícil de lograr si el arranque dura unos segundos. Se puede medir la corriente y contar el tiempo, que es lo que les estoy diciendo. Medir la corriente, contar el tiempo en el que el motor alcanza ese 90% de la velocidad nominal. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Pues cuando la corriente medida con el amperímetro o con un osciloscopio, si ustedes van a hacer pruebas de ese tipo, yo recomiendo que lo hagan con el osciloscopio, porque van a poder ver las dos gráficas, la de voltaje y la de corriente. Pero si no tienen osciloscopio, lo pueden hacer con el amperímetro, no hay ningún problema. Cuando la corriente que indique el amperímetro o el osciloscopio se mantenga a la velocidad, pues en ese momento ya pueden ustedes, por supuesto, contar y cortar y hacer la conmutación. Voy a repetir, esto no es difícil de lograr. Si el arranque dura unos segundos, se puede medir la corriente y contar el tiempo que tarda en establecerse el régimen. Es decir, cuando la corriente se mantiene constante en estrella. Con un poco de práctica y con mucho oído, es decir, con práctica, se logra el ajuste correcto. Cuando el motor deja de acelerar, eso es muy importante, se debe de hacer la conmutación. De todo este enunciado que les escribí, lo más importante para mí es lo que está en rojo. Se debe de ajustar el temporizador de forma que el motor ha llegado aproximadamente al 90% de la velocidad nominal durante la conexión estrella. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de que llegamos a ese 90%? Pues cuando el motor deje de acelerar. Cuando estemos en estrella y el motor deja de acelerar, se debe de hacer la conmutación. Estamos prácticamente en el 90%. Pero ustedes vean, estamos en el 90%. Tenemos un margen de un 10%, es muy pequeño, muy fácilmente nos podemos pasar. Entonces vamos a ver unas gráficas para que no suceda esto. Ahora también ahí va un tip adicional. Los tiempos en un arranque estrella delta de yo los que he hecho no pasan de los 5 segundos. Es demasiado rápido. Inclusive hasta menos. Me he encontrado arranques estrellas delta de 3 segundos, de 2 segundos. Es muy rápido. Inclusive hasta con el oído, precisamente sin hacer mediciones, a oído, y gracias a la aplicación, pues podemos saber más o menos el tiempo. Entonces vamos a ver las gráficas que les he mencionado. Vuelvo a poner en rojo, es muy importante escuchar la máquina. Eso es lo que vamos a encontrar. Muchas veces, esto es adicional a la pregunta que me hicieron, muchas veces los tips nos los dan las máquinas. Es decir, las máquinas me están indicando qué es lo que está mal. Una máquina, por supuesto, no te puede hablar, no razona, nada de eso. Una máquina va a hacer lo que tú le digas. Lo que tú le instales es lo que va a hacer la máquina. Entonces, si se me está botando una protección eléctrica, pues es que algo anda mal. Y si se me está botando la protección eléctrica y yo nada más estoy restableciendo, pues voy a ocasionar mayores problemas. Entonces, cuando les pongo, es muy importante escuchar la máquina, ese es precisamente eso. Es ver todos los síntomas de la máquina. En este caso estamos en el arranque estrella delta. Hay que escuchar cuando el motor deje de acelerar en estrella. En ese instante podemos hacer la conmutación. Vamos a ver las gráficas. Esta gráfica está hecha gracias a un osciloscopio. Es una simulación, no es un osciloscopio real, es decir, puesta en servicio. La gráfica de color rojo me indica la medición de la corriente en una fase del motor. Y la gráfica de color azul me indica el voltaje en una bobina del motor. Vamos a analizar la gráfica. ¿Qué podemos ver en la gráfica? Pues vemos que la gráfica, en este caso, vamos con la de color rojo, que es la corriente del motor. Significa que el motor está detenido. Vean en este espacio, prácticamente en el primer cuadro del osciloscopio, el motor está detenido porque no hay consumo de corriente. En este instante ya hay un consumo de corriente, hay un pico de corriente y el motor empieza a correr. Vean cómo el pico de corriente va decreciendo. Cuando llega a su velocidad nominal, prácticamente el 100%, ya la corriente permanece estable. Entonces, ¿qué es lo ideal?
Lo ideal es hacer el cambio estrella-delta, es decir, ajustar el tiempo, cuando la corriente ya no está elevada, es decir, cuando ya se mantiene estable, pero aquí los libros dicen, ustedes hagan el cambio más o menos aquí, que es un 60%, un 70%. Los libros dicen aquí. Yo prefiero dejarle un rango más, dejar un 90%. Para mí lo ideal sería aproximadamente aquí, a la mitad. Yo aquí haría el cambio o el arranque de la conmutación estrella delta. Ajustaría mi timer para que lo haga aquí. ¿Qué pasa en esta gráfica? Vean que la corriente ya bajó, ya decreció, ya se mantiene estable, y la conmutación ¿dónde se hizo? Se hizo aquí. Vean que aquí ya creció un pico de corriente. Este es el pico de corriente por el cambio estrella delta, la conmutación. Aquí la hicieron. Por lo tanto, aquí es un tiempo demasiado largo. Estamos en el caso de que estamos haciendo la conmutación en un tiempo demasiado largo. Hacemos la conmutación y la corriente se acomoda ya a la carga. Prácticamente ya aquí está con carga y se detiene. Vamos a analizar algo muy similar con el de voltaje. El de voltaje es la gráfica que para mí es la que menos me interesa en este caso, porque el voltaje es constante. Vean que aquí el voltaje es fijo, no hay consumo, porque el motor está detenido. Aquí ya el motor arranca. Vean que el voltaje es estable, es constante. Cuando hay una conmutación, el voltaje lo detecta. Inclusive hay como que un crecimiento, pero es porque se acopló el voltaje a la carga. Y aquí ya se queda. Inclusive aquí pudieron haber hecho un zoom a la gráfica. Entonces la gráfica que nosotros prácticamente vamos a analizar es la de corriente. Vean que estamos en el caso de que el tiempo está demasiado largo. Es lo que escribí yo aquí. Un tiempo muy largo. El motor se queda accionando la carga con conexión en alta tensión, es decir, en estrella, porque es la conexión estrella la que arranca primero. Está forzado innecesariamente. En este caso, cuando tenemos un tiempo muy largo, estamos forzando innecesariamente al motor. No se recomienda, salvo que la carga resistente sea muy baja. Es decir, si tenemos una carga muy baja, puede pasar. Somos ingenieros. Nosotros como ingenieros solucionamos los problemas con ingenio. Podemos despreciar algunas variables y esta variable la podemos despreciar. Si la carga es muy baja, ok, no hay ningún problema en ajustar el tiempo y quizá me pasé y lo dejé muy largo. No pasa nada. Pero ¿qué sucede si la carga es muy grande? Si la carga es muy grande, sí vamos a tener repercusiones. Y ustedes como ingenieros o como técnicos tienen que dar soluciones a esos problemas. Entonces el tiempo es muy largo. Y vean que sí se ve. Terminando de que la corriente se estabiliza, tenemos un tiempo muy largo en que hacemos la conmutación. Idealmente fue muy largo. Yo lo haría aquí. Aquí donde estoy señalando con el cursor, aquí ajustaría el tiempo. Es decir, más o menos aquí sería un 90%, más o menos, yo le calculo. Aquí yo haría la conmutación. Vamos a ver el otro caso. Cuando el tiempo es muy corto. Vean, es la misma gráfica, el motor está detenido, el motor arranca, hay un pico de voltaje de arranque. Vean que la corriente es prácticamente la misma, pero no la han dejado estabilizar cuando ya hicieron la conmutación. Vean, aquí hay un pico de corriente que se eleva gracias a la conmutación. Aquí ya cambiaron a delta. Ya cambiaron a delta y ya dejaron el motor así. Aquí hay un problema. Este sí es un problema serio. Aquí yo sí tendría mucho ojo. Yo evitaría hacer o dejar el tiempo muy corto. Preferiría dejar el tiempo muy largo o más largo a que el tiempo lo haga muy corto. Yo prefiero eso. ¿Qué sucede cuando el tiempo es muy corto? ¿Qué le pasa al motor? Bueno, el transitorio de conmutación es demasiado corto. Lo estamos viendo aquí. Es demasiado corto. El golpe en el eje del motor, es decir, en la flecha del motor, es importante. Vamos a ver por qué.
se oye y se siente una vibración en la máquina. Ese va a ser un sinónimo. Cuando ustedes arranquen o conecten un arranque estrella delta, va a arrancar en estrella. Y si ya tiene plena carga, es decir, su aplicación está moviendo algo y sienten una vibración, es porque están haciendo un ajuste incorrecto en el tiempo, o el tiempo se movió por alguna circunstancia, el timer sufrió un desgaste, lo que ustedes quieran, y estamos teniendo ese problema. Es gracias a esto. Tenemos un arranque estrella delta, el motor debe de arrancar suave, pero como tenemos el tiempo muy corto, cortamos de imprevisto, el motor no puede alcanzar la velocidad nominal requerida, entonces la flecha va a sufrir, porque la flecha inmediatamente cambia a delta, trata de moverse más rápido, pero no puede porque no tuvo la suficiente velocidad. Por lo tanto, con la carga en la flecha se va a mover y se va a sentir una vibración. Esto sucede en un tiempo demasiado corto. En esto sí ustedes deben de fijarse muy bien. Y como ya lo mencioné, yo prefiero dejar un tiempo más largo, que sería de los males el peor, a dejar el tiempo muy corto. Porque aquí sí el motor va a sufrir y el motor va a sentir ese golpe y ahí sí vamos a tener problemas después. Podemos tener desgaste, el motor se va a desgastar en la flecha, ya sea en las tapas del motor, o el valero va a empezar a amarrarse más, etcétera, se va a desgastar. Entonces, mucho cuidado con dejar los tiempos muy cortos. Vuelvo a repetir, yo preferiría dejar en todo caso el tiempo muy largo a dejarlo más corto. Pero bueno, vamos a hacer el ajuste lo más ideal posible a nuestra aplicación. Ojo siempre, a nuestra aplicación. Entonces, ¿cuál es el ajuste correcto? Este es el ajuste correcto. Aquí tengo mis dos gráficas, como les he dicho. La más importante en nuestro caso es la de corriente, no tanto la de voltaje. La de voltaje, vean que tenemos voltajes estables. Cuando hay conmutación en voltaje, pues el voltaje se acopla a la carga. Se puede ver como que incrementa el voltaje, pero bueno, lo que estamos viendo aquí son transitorios de voltaje, pero porque ya se acoplan a la carga. Entonces esto es muy importante, ¿no? Que lo entiendan. No es que el voltaje creció. Es decir, si aquí yo tengo 450 volts, bueno, pues a lo mejor sí, en el osciloscopio sí puede medir este voltaje más grande, pero eso no significa que se elevó. Mucho cuidado, mucho ojo en esto. En el caso de la corriente, vean, yo tengo el pico de corriente cuando arranca en estrella. Aquí es estrella. La corriente poco a poco va bajando, va disminuyendo. Vean que aquí ya disminuyó y hay un pequeño lapso. Este pequeño lapso es el que yo dejo de 90%. Prácticamente cuando la corriente disminuye es porque la velocidad alcanzó un 60, un 70%. Es donde los libros dicen que aquí hagas el corte. Aquí, paz. Aquí hazlo. Es lo que dicen los libros. Yo prefiero dejar este margen, dejarlo en un 90%. Vean, aquí está la conmutación, está el pico de corriente de la conmutación. Vean que a diferencia del tiempo, que fue demasiado largo, que lo hice hasta acá, casi hasta el último cuadro del osciloscopio. Ahora lo estoy haciendo acá. Este es para mí el ajuste ideal. Y aquí es donde yo haría los ajustes. El ajuste correcto, que es lo que les escribí aquí. Se deja un pequeño margen de seguridad para evitar que algún cambio en la carga lleve a la situación número 2. Es por eso yo dejo este margen de seguridad. Yo dejo este margen, este pequeño margen que estoy señalando con el cursor, para que si hay un cambio en la carga, es decir, en el molino puede haber un cambio en la carga. Yo en el molino dejaría a 90%. Lo haría porque ahí va a haber cambio en la carga. ¿Qué pasa si el operador es muy activo y él quiere terminar su producción? A él le dicen al operador, yo no sé, pero tienes 1 tonelada de material a moler. Y esa tonelada pues, la tienes que terminar en un día, en un turno.
pues a él le dicen hazlo, ¿no? Y él lo va a hacer. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues va a incrementar la carga. Le va a empezar a llenar, a llenar, a llenar de más. Posiblemente lo llegue a atascar el molino. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento es que si lo llena con demasiado material se va a atascar, se va a incrementar la corriente, pues es porque el operador le dicen, tú tienes que terminar ese material molino en una hora o en un día, no sé. A lo que voy es que en la aplicación del molino sí hay una variación en la carga. Puede haber operadores que quieran ingresar mucho material, o puede haber operadores en que se la lleven tranquila, no, pues yo nada más hago lo que yo puedo y así. A lo que voy es que sí hay variación en la carga. Es por eso que el ajuste del tiempo no se puede hacer con una fórmula. Porque aquí ustedes como ingenieros, como técnicos, deben de solucionar los problemas con ingenio y ver cómo operan los propios usuarios, la máquina, cómo acumulan sus cargas, qué tantas ciclo o vida útil de trabajo le dan al molino, cómo tienen de suciedad el molino, es decir, impurezas que pueden ingresar a los rodamientos, ingresar a los vareros y amarrarlos. Todo eso ustedes se tienen que dar cuenta. Ustedes son los técnicos, ustedes son los ingenieros, los que ven los problemas que pueden llegar a suceder en el futuro. Entonces, hacer un análisis de cómo usan el molino, podemos nosotros mismos saber en qué momento puede fallar o en qué momento la tendencia puede suceder al fallo. Eso es lo que nosotros, como técnicos, como ingenieros, debemos hacer. Bueno, creo que ya les platiqué de otras cosas. Vamos a lo mismo. El ajuste correcto, lo voy a volver a leer. Se deja un pequeño margen de seguridad para evitar que algún cambio en la carga lleve a la situación 2. Es lo que les estaba explicando. Si existe un cambio en la carga, es decir, por aquí haya un forzamiento o lo que sea, que me trate de evitar llevar a la situación número 2. A que el motor empiece a vibrar o se sienta yo un forzamiento. Para evitar eso, porque ese forzamiento, esa vibración ya me puede provocar problemas en el motor, que la vida útil de los rodamientos se disminuya, de las chumaceras, de la flecha, o inclusive la flecha se puede romper gracias a que es una carga excesiva. Y una flecha de un motor que se dañe, bueno, pues, ustedes lo sabrán, es un problema ya grave. Y es una falta de análisis de ustedes por no haber previsto esta situación. Es preferible que el tiempo sea un poco más largo, es lo que les he mencionado, del 10 al 20% del valor medio inicialmente. Es algo razonable, pero esto depende mucho de la experiencia que se tenga en este tipo de máquinas. Ojo, mucho ojo. Tienen que tener experiencia en el uso de sus máquinas, fortalecer su uso, que se comuniquen con sus operarios, que estén atentos al funcionamiento de las máquinas. Ustedes como mantenimiento tienen que estar al 100% familiarizados con el uso de sus máquinas. No lo dejen a un lado. No se vayan por el simplemente hecho de resolver problemas. Lectura e interpretación de diagramas. Yo soluciono problemas. No. También hay que ver estos puntos. También hay que ver lo que puede suceder a futuro y pensar a futuro. Ahorros de energía, ahorrar energía, eso es muy importante. Ustedes véanlo. Entonces, es muy importante tener la experiencia que se tenga en este tipo de máquinas. Si no hay posibilidades de variación en la carga, se le puede ajustar menos. Es decir, si yo sé que en mi aplicación, es decir, tengo un ventilador rara vez voy a tener una variación en la carga, porque el ventilador, ¿qué es lo que tiene? Nada más su turbina. Y su turbina tiene un mismo peso, a menos de que yo agregue una impureza por ahí en los ductos del ventilador o lo que yo sea. Bueno, pues ahí cambiará la carga, pero normalmente en un ventilador la carga no va a cambiar. Bueno, si yo estoy seguro que en mi aplicación como ventilador la carga no se va a mover, bueno, pues lo puedo regresar, lo puedo ajustar menos. Es decir, no dejar el tiempo tan largo y ajustarlo casi en el cambio de corriente. Es decir, cuando la corriente se estabilizó. Entonces, si no hay posibilidades de variación en la carga, se le puede ajustar menos. Es lo que les he mencionado. Y aquí tenemos los 3 casos en los de que ustedes pueden incurrir si no ajustan el tiempo de manera correcta.
si el tiempo lo hacen demasiado largo, si lo hacen demasiado corto y el ajuste correcto. Esto se puede hacer perfectamente con el osciloscopio. Yo les recomendaría que lo hagan así. Si se van a dedicar a hacer análisis de costos, beneficios en ahorro de energía, les recomiendo que inviertan en su osciloscopio, vean estas gráficas y cuando ustedes quieran implementar el arranque estrella delta en alguna máquina, alguna solución, vean los decrecimientos de corriente, vean su gráfica, den un rango de un 10 o 20% más y aquí ajusten el tiempo. En un osciloscopio ustedes pueden ver aquí el tiempo, la variable de acá es el tiempo. Pueden contar el tiempo en milisegundos, trasladarlo a segundos y ustedes automáticamente con esta imagen van a tener el tiempo que tienen que ajustar el timer. En el caso del osciloscopio, que sería lo ideal para que la solución sea ya meramente práctica. Pero ¿qué va a suceder cuando ustedes no tienen un osciloscopio? Bueno, ok, no hay osciloscopio, pero de manera ingeniosa, ¿qué puedo hacer? Pues pongo el amperímetro, en este caso un amperímetro de gancho, lo coloco en el motor, pongo a trabajar el arranque estrella delta, verifico en qué momento la corriente se estabiliza. A partir de ahí prácticamente es un punto para donde yo podría hacer el cambio estrella delta. Ahí, con un cronómetro, con la ayuda de un temporizador externo, ustedes miden, en el momento en que se estabiliza la corriente, ¡pum!, ahí lo paran. Pueden dar un rango más, si en este caso tenemos un molino, yo daría el rango más, por supuesto, porque hay cambio en la carga, gracias a los operadores. Y doy un rango más y allá ajusto el tiempo. Y ya, se acabó. Una solución práctica, rápida, fácil, sin usar osciloscopio. Lo ideal es usar un osciloscopio para que tengan ustedes estas gráficas y cuando ustedes quieran dar el análisis ante el dueño de la empresa o su propio jefe, pues lo hagan con las bases técnicas, las bases propias de una medición que corresponden a un osciloscopio. Pero les repito, no nos vamos a cerrar al mundo. Si no tengo un osciloscopio, pues no puedo dar la solución. No, para nada. Hay que implementar soluciones y una es muy importante. Con un amperímetro de gancho, mido la corriente, arranco el motor, mido la corriente. Cuando veo que se estabiliza, ahí puedo cortar. Doy un margen más, un medio segundo más quizá, o menos, y lo pongo a funcionar. Y tener mucho oído. Lo que les mencioné en la presentación anterior, cuando el motor deje de acelerar, se debe de hacer la conmutación. Prácticamente es ahí, más o menos. Cuando el motor deja de acelerar, significa que llegó prácticamente a su velocidad nominal, prácticamente a su 100%. Si ustedes llegan a escuchar perfectamente a oído cuando deja de acelerar, en un ventilador es muy rápido escuchar esa aceleración. Cuando termine de acelerar, ¡boom!, hacen el corte. En un molino sí es más difícil. En un molino sí, porque en un molino hay mucho ruido. Hay unos decibeles increíblemente altos. Entonces sí, en un molino es difícil. Es difícil de escuchar la aceleración. Y como último paso, o último tip que yo les puedo dar, es de que el tiempo en un arranque de estrella delta nunca va a pasar de los 5 segundos. O sinceramente yo nunca he visto que pase más de los 5 segundos. 5 segundos se me hace demasiado largo, inclusive. Es hasta menos. Entonces también más o menos se ubica entre 0 y 5 segundos. Vamos a dejarlo un rango exageradamente largo. Pero normalmente está entre 0 y 2, 0 y 3 segundos. 0, 2.5 más o menos.